Saludos y bendiciones para todos. Ante la pregunta que si la Virgen María es descendiente de David, la respuesta es un rotundo sí. Bueno, pues primeramente vamos a ver lo que dicen algunos personajes conocidos en los inicios de la Iglesia. Por ejemplo, San Ignacio en el siglo I, en la carta a los Efesios, dice lo siguiente: porque nuestro Dios, Jesucristo, ha sido llevado en el seno de María, según la economía divina, nacido del linaje de David. Aquí no dice que era legalmente conocido como hijo de David, sino que era del linaje de David. San Justino, en el siglo II, decía: así como la circuncisión comenzó con Abraham y el Sabbat, los sacrificios, las ofrendas y las fiestas con Moisés, y se ha comprobado que fueron ordenados debido a la dureza del corazón de vuestro pueblo, así fue necesario, de acuerdo con la voluntad del Padre, que tuvieran su fin en aquel que nació de una virgen, de la familia de Abraham y de la tribu de Judá y de David, en Cristo, el Hijo de Dios. San Justino afirma que el Señor era de la tribu de Judá. Veamos ahora lo que decía San Agustín. Ya que el mismo evangelista nos dice que el esposo de María era José, que la madre de Cristo era virgen y que Cristo era de la descendencia de David, ¿qué nos queda sino creer que María no era ajena al parentesco de David? También en el protoevangelio de Santiago dice lo siguiente: si hubo un concilio de sacerdotes diciendo, hagamos un velo para el templo del Señor, y el sacerdote dijo, traerme a las vírgenes puras de la familia de David. Y los oficiales fueron y buscaron y encontraron 7 vírgenes. Y el sacerdote se acordó de María, que era de la familia de David y pura ante Dios. Esto es solo un pequeño fragmento de lo que se dice en la tradición fuera de la tradición de la Biblia. Vámonos ahora al punto central de esta cuestión, y para eso vamos a ir a los orígenes. Mucha atención en lo siguiente. En el libro del Éxodo, capítulo 6, versículo 33, dice así: Aarón tomó por mujer a Isabel, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ok, pero ¿quiénes eran estos? ¿A qué tribu pertenecían? ¿A qué tribu pertenecía Isabel y Aarón? Veamos primero quién es Aarón. En el Éxodo capítulo 2, versículo 1, dice que un hombre de la tribu de Leví se casó con una niña de su misma tribu. La mujer quedó esperando y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. En el Éxodo capítulo 2, versículo 10 dice que ese niño se llamaba Moisés. Ahora en el capítulo 4, versículo 14 dice: esta vez Yahvé se enojó con Moisés y le dijo: ¿no tienes a tu hermano Aarón el levita? En estos textos vemos pues claramente que Aarón era levita, era de la tribu de Leví, al igual que su hermano Moisés. Ahora veamos quién era Isabel, la esposa de Aarón, la cual es hija de Aminadab y hermana de Nazón. Si buscamos en la Biblia quién era Aminadab o Nazón, sabremos a qué tribu pertenecía ella. En el libro de los Números, en el capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente: al este acamparán los ejércitos que marchan bajo la bandera de Judá. El ejército de la tribu de Judá tiene como jefe a Nazón, hijo de Aminadab. Entonces aquí vemos claramente que Aminadab y Nazón son de la tribu de Judá. Por lo tanto, Isabel, la que se casó con Aarón, es de la tribu de Judá. Pero veamos otro versículo donde nos confirma esto. Números 7:12.
El primer día llevó su ofrenda Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 10 dice: Ram fue padre de Aminadab, y Aminadab fue padre de Naasón, jefe de los descendientes de Judá. Entonces, si la esposa de Aarón, Isabel, es hija de Aminadab y hermana de Naasón, los cuales eran de la tribu de Judá, quiere decir que Isabel era de la tribu de Judá. Y no nomás eso, sino que tanto el rey David desciende de la familia de Aminadab y de Naasón y de Isabel, como también la Virgen María desciende de esa misma familia, teniendo así la misma sangre o el mismo linaje. Pero bueno, a ver, ¿cómo que la Virgen María desciende de esa misma familia y de esa misma sangre? Atentos a esto, ¿ok? En el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 5 dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías. Atentos a esto: casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba precisamente Isabel. ¿Por qué menciona que Isabel era descendiente de Aarón? Para darnos a entender que ella pertenecía a esa familia que se formó entre el sacerdote Aarón de la tribu de Leví e Isabel, que era de la tribu de Judá. Entonces, lo cual quiere decir que los descendientes de ellos dos, o sea, los hijos de Aarón y de Isabel, traerían o nacerían con las dos descendencias, tanto la de Leví como la de Judá por parte de su madre. Entonces, veamos lo que dice Lucas capítulo 1 versículo 39. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. ¿Por qué dice que se fue a una ciudad de Judá? Sabemos que la tierra se repartió precisamente por tribus. Entonces, si ellos vivían en la tierra de Judá, quiere decir que pertenecían a la tribu de Judá. Pero vamos a ver también lo que dice en el versículo 36. Dice: mira también, Isabel, tu pariente. El ángel le dice a la Virgen: Isabel, tu pariente. O sea, aquí conecta a la Virgen María directamente con la descendencia de Aarón y de Isabel, que era de Judá, por medio de Isabel, esta otra Isabel, que es descendiente de ellos, para darnos a entender que la Virgen, al ser familia de esta Isabel, tiene la misma sangre entonces que ellos. San Lucas menciona algo y lo adapta para darnos a entender esto, diciendo que la Virgen María tenía una pariente, ya sea tía o prima, etcétera, que era familiar llamada Isabel y que además era de la familia de Aarón. La Virgen María, al ser de la familia de Isabel, que descendía de la familia de Aarón, quiere decir que la Virgen también descendía del sacerdote Aarón y de su esposa Isabel, que era de la tribu de Judá. Por lo tanto, la Virgen María también pertenecía a la tribu de Judá y a la de Leví. De este modo el Señor Jesús también es de la tribu de Judá y del linaje de David por sangre. Y así se cumplen las profecías de que el Mesías debía ser de la tribu de Judá y del linaje de David. En conclusión, la Virgen María sí pertenece a la tribu de Judá, a través del mismo linaje del rey David, puesto que tanto Aminadab como Naasón aparecen en las dos genealogías presentadas por San Mateo y San Lucas, como los antepasados familiares de David, y que además tanto Aminadab como Naasón son hermanos de Isabel, esposa de Aarón, que a la vez son familia de Isabel, la pariente de la Virgen María, como lo muestra San Lucas 1:36. Pero también sabemos que en ese tiempo
se casaban solo si eran de la misma tribu. Y si San José era de la tribu de Judá, era obvio que se casara con una mujer de su misma tribu. Pero si esto no fuera suficiente, tenemos lo que afirma un experto en las Escrituras y que además nos lo dejó escrito, un tremendo apóstol, el gran apóstol de Jesucristo, enviado a la nación de los gentiles, el apóstol San Pablo. Dice así allá en Gálatas 4:4: pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Nacido de qué? Nacido de una mujer. Y después, él, sabiendo que ella nace de una mujer, dice, Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David, según la carne, acaba de decir que nació de la carne de la Virgen María y que tenía el linaje de David según la carne. El apóstol afirma que el Señor Jesús era del linaje de David según la carne y no simbólicamente, como San José lo era por adopción. Ante esta declaración, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos pedir? El mismo apóstol, la misma Biblia, afirma que la Virgen pertenecía a la tribu de Judá. Pero también el mismo Señor Jesús dice de sí mismo, Apocalipsis 22:16, dice así, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Él mismo dice que es descendiente o del linaje de David. Apocalipsis 5:5 dice, pero uno de los ancianos me dice, no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Bueno, espero que haya quedado claro, que se haya entendido, que el Espíritu Santo nos ayude a entender esto. Hay que verlo con calma. Hay que pedir la ayuda de Dios para entender. Quizás habrá otras explicaciones, otro modo de explicarlo, pero creo que esto es lo bastante bíblico como para darlo por hecho. Si alguien más tiene otra versión, bueno, pues estoy abierto a escuchar esa versión. Entonces, en conclusión diríamos, pues que la Virgen María sí es de la tribu de Judá, sí es del linaje de David, porque ella es de la familia de Aminadab, de Naasón y de Isabel, la esposa de Aarón, y que de ahí desciende ella. Tanto ella como el rey David descienden de esta misma familia, por lo tanto, tienen la misma sangre.